Aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad. Estoy muy contenta. Hoy es miércoles y además en este momento voy a conversar con una persona que admiro, que estimo, que respeto muchísimo. Tengo poco tiempo conociéndolo, pero es un hombre que aspiró a ser miembro de la Junta Central Electoral y que con su explicación así llana, breve, concisa, puntual, sus propuestas, realmente me quedé obnubilada. Así que le doy la bienvenida a este espacio al abogado Kinger Moquete, quien nos acompañará en esta ocasión por la vía virtual, dígase la plataforma de Zoom. Así que Kinger, muy buenas tardes y bienvenido a República de la Verdad. Buenas tardes, Patricia. Gracias a ti por la gentil invitación y por esa introducción que compromete a cualquiera. También agradecer a todo el equipo de producción que te acompaña, que sé que hacen un trabajo maravilloso. Pues estoy aquí atendiendo su llamado y con mucho gusto en lo que pueda servirle. Por supuesto que vas a servir de mucho, así que muchas gracias por aceptar la invitación. Y el tema obligatorio de entrada, Kinger, es esta decisión que ayer tomó el magistrado José Alejandro Vargas luego de 3 días de un proceso agotador, jornadas extensas. Cuando se supone que una coerción debe ser algo breve, pues se extendió por prácticamente 3 días. Y el magistrado ha decidido, como ya tú sabes, enviar a prisión a 7 de los 11 imputados de corrupción administrativa y desfalco al Estado. Quisiera saber qué opinión te merece esta decisión. Muy bien, mira, del proceso en general es evidente que hay políticos involucrados y como tal los políticos hacen una defensa política, aunque son acusaciones penales y criminales a las que se están enfrentando. Por esa razón vemos que lo que debió ser un procedimiento de valoración de la acusación y de las pruebas para determinar qué sucede con ellos en lo que se determina el juicio, pues tomó 3 días. Yo fui de los muchos abogados que pues invirtieron tiempo para observar y vimos todas las incidencias. Afortunadamente se estaba transmitiendo por YouTube y pudimos verlo. Pues en general el juez falló como la mayoría de las personas comprometidas con este país esperábamos que fallara. Falló apegado al derecho con independencia de las argumentaciones que pudieran haber tenido tanto la Fiscalía, las autoridades de la Fiscalía como la barra de defensa. Algo que me llamó poderosamente la atención fue algunos manejos de determinados colegas hasta cierto punto hostiles y respetuosos y que llevaban las discusiones legales y técnicas a temas de agresiones de carácter personal, incluso en algunos casos hasta con intimidación. Por ejemplo, hubo uno de los abogados que escuché decir: déjenmela a mí, que para mí es que está buena ella, yo sé lo que hay que hacer con personas como ella, por ejemplo, refiriéndose a la fiscal. Sí. Pero hay que reconocer primero la gallardía, la entereza con lo que la Fiscalía ha manejado este juicio. Lo ha manejado con mucha profesionalidad, con elegancia. Por primera vez en muchos años hemos visto un juicio de carácter penal y criminal en materia de corrupción, donde el sistema judicial, específicamente en esta parte la Fiscalía, actuó al margen de cualquier criterio o consideración de sensibilidad política. El juez, por supuesto, valoró los argumentos tanto de la Fiscalía como de los abogados y pues falló. Y falló apegado a los principios fundamentales del derecho, donde la libertad es la regla. Sin embargo, esa regla se ve afectada cuando hay un riesgo de fuga, donde el poder económico, político y militar es tan fuerte que no hay garantías de que los imputados puedan presentarse al juicio. Fíjese, él, para el caso de la exclusión de la hermana del expresidente de la República, él hizo referencia a que siente cierta aprehensión con enviar a esperar juicio a las mujeres a la cárcel, porque él dice que la mujer es más comprometida con el hogar, con los hijos, y que no hay casos de mujeres que se dan a la fuga para evadir un juicio. Eso a mí me gustó porque es verdad. Vi en las redes sociales que algunos preguntaban que basado en qué estudio. Yo misma me preguntaba eso también, porque ella cuando estaba cometiendo el delito, Kinger, ella era mujer y era cabeza de una familia. Entonces, bueno, mire, yo escribí en las redes sociales cuando algunos arguían elementos de salud, ¿verdad? Yo decía, pero en las cárceles hay dispensarios médicos, hay cuerpo médico en las cárceles y el Estado tiene el deber fundamental de proteger la salud de las personas. Y aún usted sea preso, usted sigue siendo ser humano y por ende es beneficiado de la acción protectora del Estado en salud. O sea que si usted para cometer su delito no tuvo en consideración temas de salud,
pues bueno, pues para usted enfrentar los cuestionamientos y para enfrentar la Las justicia, consecuencias, para enfrentar las consecuencias, por supuesto. claro. Usted no midió consecuencias cuando estaba viviendo su buena vida y depredando el erario público. Y ojo, no digo que lo hayan hecho, lo dice la acusación y yo me baso en la acusación que ha presentado el Ministerio Público para hacerlo. Entonces, el juez falló como todos esperábamos, apegado al derecho. Él fue considerado, incluso fue muy considerado, fue muy garantista, pero no se esperaba menos porque el juez Alejandro Vargas se caracteriza por siempre inclinarse por las garantías constitucionales de respeto a la dignidad de las personas. Así que esa prisión preventiva de 3 meses, entiendo que es más que suficiente para que en 3 meses más vuelva a revisarse y, por supuesto, yo soy de opinión de que eso va a seguir siendo ratificado por 3 meses más, hasta que haya un juicio firme. ¿Tú Me crees? gustó mucho que lo haya declarado un caso complejo como Sí. lo solicitara la Fiscalía, Sí. porque donde hay un entramado tan grande societario y de corrupción, ustedes saben que se dice universalmente que la corrupción no deja huellas. Sí. Bueno, pues la deja, que son muy pequeñas, o también hay un tema de intimidación de testigos. No necesariamente porque vayan y los intimiden, porque ellos mismos se sienten autointimidados. O sea, hay de todo. Fíjense que hubo personas ahí con armas, fusiles de guerra, armas de guerra de alto calibre y con municiones. O sea, eso no es para pelar un plátano. El que tiene un fusil de eso de forma ilegal, sin ningún tipo de documentación ni nada, llámese quien se llame, no es para pelar plátano. Claro que sí. Kinger, y es cierto eso que dicen por ahí, que a menor tiempo de prisión preventiva, mayor es la condena. Bueno, esas son expresiones que se utilizan en el argot popular, pero al final el juicio de fondo determinará. Yo creo que hay elementos suficientes para que todos sean condenados. Todos los que están ahí deben ser condenados. Ya, por supuesto, es una señal alentadora para la sociedad, que hay algunos que ya están asumiendo sus responsabilidades. Han estado alegando que recibieron presiones, pero bueno, cuando usted recibe la presión, usted tiene el derecho a aceptarla o no, a tomarla o no. Hay gente que prefieren hacerlo mal hecho para seguir en la posición y seguir con las mieles del poder, y hay otros que sencillamente no van con su choque, genera un choque de principio y de valor y sencillamente no lo aceptan. Por ejemplo, el juez mencionó cuando estaba dictando su dispositivo, su sentencia, su fallo, él decía que mencionó a un funcionario de manera específica por su nombre y apellido. Él mencionó que fulano de tal también lo recibió la presión y sencillamente no se dio esa presión. Sí. Y se mantuvo en la posición. O sea que está claro que tiene que haber un concurso, una disposición favorable para usted cometer el ilícito penal y estando plenamente en conciencia. Eso se quedó demostrado. A juicio. Esto fue un conocimiento de medida, que pareció un juicio de fondo por el nivel de pruebas. Exactamente. A juicio de Kinger Moquete, el Ministerio Público, que hace unos meses atrás, Kinger estaba como medio desacreditado. Bueno, es evidente que el Ministerio Público se ha puesto en consonancia con lo que demanda la sociedad, no solamente con lo que es su deber y su función pública, de investigar de oficio los hechos penales y criminales, sino de darle sostenimiento con independencia de una relación política del momento. Y a mí me ha gustado mucho eso. Claro, queda por verse que eso se seguirá haciendo con independencia de los colores partidarios. O sea, eso debe seguirse haciendo, que no tengamos una justicia daltónica. Muchos de los que fuimos a la Marcha Verde esperamos que la justicia siga aplicándose para todos, porque lo que nos preocupa a algunas personas es que parece ser que cuando una persona cambia de partido y habría cometido algunos hechos penales, como si se hubiesen perdonado los pecados. Sí, claro. Y nosotros creemos y confiamos en esta Fiscalía, en esta Procuraduría General de la República, de que eso no va a suceder, de que la justicia va a ser igual para todos. Pero hay que enviarle un aplauso y reconocerle que han actuado con mucha gallardía, con mucha responsabilidad y con mucha interés este Ministerio Público. Se nota un cambio, o sea, hay un cambio real, verdadero y efectivo en la aplicación de la justicia, o al menos en la persecución del crimen. Kinger, y a propósito de que ya este año concluye prácticamente, hoy estamos ya a 9 de diciembre, este mes agoniza y la gente está desesperada también que se vaya este año 2020, tú sabes por qué, esta pandemia, estas cosas que han ocurrido, pero
el Poder Judicial, sobre todo, y la Procuraduría General de la República, hay presiones hacia el Poder Judicial para que reabran los tribunales, que hayan audiencias presenciales. Ya Miguel Zulún Hernández fue reelecto como presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y ha sido también un defensor ahí, o por lo menos mediáticamente hablando, ha hecho su ruido para que haya audiencias presenciales o que se reactiven. Pero a donde quiero llegar, ¿cuáles son los retos que considera Kinger Moquete debe enfrentar o deberá enfrentar el Poder Judicial, la Procuraduría, a partir del próximo año 2021? ¿Cómo no? Pues mire, voy a empezar con el Poder Judicial. Y voy a empezar por el Poder Judicial porque ya la Procuraduría y el Cuerpo de Fiscales ha demostrado que ha tenido un cambio y que ha decidido cumplir con el deber que le manda la Constitución de la República y las leyes. Sí. O sea, han decidido hacerlo y lo están haciendo. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial tiene retos importantísimos. Lo primero es que es probable que sea necesaria una revisión integral de esa Suprema Corte de Justicia, una evaluación para ver los resultados de cada uno de los jueces que lo manda la ley. Los jueces en principio son inamovibles por un periodo de tiempo específico determinado. Sin embargo, también la propia Constitución y la ley da facultad al Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar los resultados y con base a esos resultados, pues tomar decisiones. Fíjese cómo el Consejo del Poder Judicial, por ejemplo, y la Suprema Corte de Justicia dispuso el cierre por un periodo que la mayoría de los togados consideramos excesivo, sí, de los tribunales, los juzgados de paz. Para que usted tenga una idea de la magnitud de esto, imagínese una señora que recibe, que tiene una pensión para la alimentación de sus hijos, 2 o 3 hijos, y el marido no le cumple y sigue trabajando y sigue produciendo y viviendo la buena vida y no le cumple. Pues esa señora no tiene más que ir a una fiscalía y poner una denuncia y todo se queda ahí porque no hay un juzgado de paz abierto que efectivamente pueda dirimir el conflicto y ordenar una sentencia de pago de pensiones atrasadas. Pero lo mismo sucede con violencia de género. O sea, hay un encolamiento muy grande, una mora judicial muy grande como resultado del cierre. Y a mí me preocupa mucho yo ver cómo el presidente de la Suprema Corte de Justicia en las últimas 3 semanas en el último mes, decidió decir que están todos abiertos. Pero cuando usted va a los juzgados de paz, están efectivamente cerrados. Y eso es aquí en la capital, pero sucede en el interior del país. En el interior del país hay menos supervisión. Entonces, ahí hay un reto grande. Primero, revisar esa Suprema Corte de Justicia, revisar sus resultados, probablemente confirmar a los que estén haciendo bien su trabajo, pero a los que no lo están haciendo deben ser evaluados, ¿verdad? Y eso continuar de arriba hacia abajo. Perdón, Patricia, por favor. ¿Es cierto eso de que el presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia, o sea, no debe ser interpelado o que el Congreso Nacional no tiene la potestad para interpelarlo? ¿Es eso cierto? Mire, el Congreso Nacional tiene la facultad para investigar a los funcionarios públicos electos. Y entonces nosotros vamos a aplicar aquí un tema de lógica jurídica y del espíritu del legislador. Sí. El Congreso puede designar a los funcionarios públicos, a los funcionarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios electos. Pero yo le digo, ¿no son acaso los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia electos por un órgano estatal? Que en este caso es el Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos miembros a su vez son electos por la ciudadanía por voto directo, unos como el presidente y los miembros del Congreso, de senadores y diputados. Así es. Y en el caso del Procurador General de la República, designado mediante un decreto. Entonces ahí había que aplicar un tema sencillamente de lógica jurídica y del espíritu de la norma. Entonces yo creo, claro que pueden ser interpelados, por favor. Sí, es un poder del Estado. De hecho, es el tercer poder del Estado. El primero es el poder legislativo, integrado por sus 2 cámaras. El segundo es el ejecutivo y el tercero es el poder judicial. Entonces, la autonomía tiene que ser para la aplicación de la ley. Pero si usted está faltando a la ley, o sea, tiene que haber mecanismos de cómo removerlo. Y yo creo, para mí es abusivo y criminal el hecho de que se cierren los tribunales. Sobre todo porque sabemos que en principio hubo un tema de pandemia, no sabíamos mucho, el tema estaba descontrolado. Bueno, pues ahí se aplicó para todo, cerraron los bancos, cerraron hasta las farmacias en un momento dado. Sí, sí, claro. Cerraron los comercios, cerraron los hoteles.
Pero después ya la situación estaba controlada, ya disponíamos de más información. Entonces abrieron todos los bancos, abrieron todos los supermercados, abrió todo el comercio, los colmados, abrió todo. ¿Cómo es que son los jueces los únicos pasibles de enfermarse? Son los jueces los únicos pasibles de no tomar prevención. ¿Es el sistema judicial el único? No es posible. Y ojo, tengo grandes y extraordinarios amigos, jueces, miembros de la comunidad de jueces, amigos. De hecho, tenemos algunos grupos de WhatsApp que han sido mis alumnos o compañeros o maestros. Tengo varios grupos, agrupan más de 120 jueces y todos ellos están, muchos de ellos han pedido a gritos, incluso han tenido respuestas de que no, que espere instrucción. Tengo un caso muy particular que por un tema de confidencialidad, no lo voy a señalar, me mostró espera instrucción. Hace más de 4 meses hay jueces que quieren trabajar. Oh, Padre Santo. ¿A qué se debe eso? ¿Qué está pasando ahí? Eso es un problema. Entonces, los retos son esos, revisar nuestro sistema judicial, empezando desde arriba, y asegurar la filosofía y el compromiso de servicio, la transparencia, la idoneidad, asegurar que todos estén cumpliendo con su declaración jurada de bienes. Y eso me lleva a otro tema que no se ha conversado aquí, que es el tema de la conformación de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas tiene que funcionar efectivamente. Mira, los órganos de control del Estado, como la Cámara de Cuentas, tienen la facultad legal para requerirle a todas las cámaras de comercio de nuestro país, a la superintendencia de bancos, información sobre acciones o sociedades que tenga un individuo, pero también sobre los movimientos financieros. Pero también lo tiene la propia Suprema Corte de Justicia en su departamento de inspección respecto de sus empleados, en este caso los jueces, los tiene. Entonces aquí el no investigar y el no actuar contra la corrupción o actuar al menos preventivamente en órganos como la Suprema Corte de Justicia y en las principales funcionarios públicos, es un tema de sencillamente disponerse a hacer cumplir la ley y estar dispuesto a asumir los retos. Por ejemplo, fíjese cómo una de las fiscales en este juicio presentaba, se le puso uno de los imputados detrás y ella manifestó su preocupación. Dijo, espérese, tengo a esta persona detrás. O sea, en definitiva siempre hay un temor. Lo importante es que los actores controlen esos temores y decidan actuar al margen de cualquier riesgo que estén corriendo. Y por eso es que tenemos que felicitar a los jueces como José Alejandro Vargas, que actúan acorde al derecho con independencia. Y fíjese que para usted actuar en derecho, usted no tiene que estar agrediendo a nadie. Ese juez le dijo todo lo que tenía que decirle a cada uno de los imputados. Usted sabía muy bien, mire, el hecho de esto no implica que usted desconozca aquello. A mí no me parece como juez que usted, siendo la segunda en una institución, usted no sepa que hay una compañía de su hermano. Eso no se lo cree nadie. Para mí como juez ya lo dijo y actuó en consecuencia. Claro, otros somos de opinión, como usted mismo en algún momento manifestó. Usted no tuvo la consideración de mujer para actuar en contubernio, ¿verdad? Para constituirse en asociación de malhechores, para defraudar al Estado. Sí, eso es cierto. Pero al final fue el criterio del juez. Yo sí le digo que no esperaba que se aplicara una medida de coerción con el brazalete. Yo no lo esperaba, sobre todo sabiendo ya lo que todos supimos, que el proveedor de los brazaletes a la Procuraduría, que lo amarró en la transición, tras haber perdido las elecciones, el partido de gobierno de turno, él lo amarró. Entonces eso es preocupante. Kinger, la seguridad social en República Dominicana, yo sé que tú eres un conocedor de la materia y especialmente porque durante este año, a propósito de la pandemia, hubo un sector importante de la población que reclamaba y sigue reclamando y está ahí porque ya en enero este proyecto de ley de modificación de la ley 8701 va a perimir en el Congreso Nacional. No sé, o sea, dame tú, yo sé que tú eres un experto, tienes maestrías en eso y todo, y das clases. Pero pusiste de último lo que es mi pasión, ay. Es la seguridad social. De hecho, tengo en seguridad social 2 maestrías, una de ellas en planes y fondos de pensiones y otra en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social. Sí, lesión tío ese señor, Dios mío, siga. Entonces, las especializaciones en gestión de la recaudación de la seguridad social, en gestión de las prestaciones económicas. Pero sí te digo, nuestro país tiene que hacer una revisión de qué es lo que quiere realmente como protección social específicamente. Porque de lo que queramos va a depender la financiación. Por ejemplo, la ley 8701 establece una prestación económica por desempleo y manda a que el Consejo Nacional de Seguridad Social realice los estudios técnicos, actuariales y financieros para su implementación.
Pero esa ley desde el año 2001, octubre del año 2001, o sea, tiene ya 19 años y no se logró implementar un subsidio por desempleo. Sí. Para que tú tengas una idea, si nosotros estuviésemos en operación una prestación por desempleo, no hubiese habido necesidad de quitarle al seguro de riesgos laborales 14,000 millones de pesos, pero mucho menos de acudir a préstamos internacionales o acudir a los ciudadanos a través de impuestos, de usar el dinero de los impuestos para financiar los programas de asistencia social del gobierno, como el Fase 1, el Fase 2, el PATI y todos esos programas que el gobierno se ha hecho. ¿Por qué? Porque habría un subsidio por desempleo, que nosotros llamamos en nuestra ley subsidio, pero no es más que una prestación, un seguro por desempleo, que estaría financiado, porque para que haya ese seguro tiene alguien que aportar. Entonces, por eso te digo, tenemos que ponernos de acuerdo de lo que queremos como país, qué es lo que queremos, entonces, cómo lo vamos a financiar. Pero el sistema dominicano de pensiones, obviamente, es el plato fuerte y es lo que concita mayor insatisfacción en la sociedad. Por dos cosas fundamentales. El seguro de riesgos laborales, la gente lo usa tan pronto tiene un accidente o una enfermedad laboral. Lo ve, lo puede acceder regularmente cuando tiene algo, en ocasión de su trabajo. El seguro familiar de salud tiene serias oportunidades, pero la gente lo usa regularmente. Usted va a un médico y lo utiliza y le cubre un medicamento, le cubre un procedimiento médico, una cirugía, quimioterapia y todas esas cosas de alto costo, se lo cubre. Entonces, aunque hay oportunidades de mejora, la gente no tiene mucha queja con eso, pero sí con el tema de los fondos de pensión. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente está viendo eso como para algún día. Bueno, pues sí, es para algún día, y ese algún día es cuando usted esté de pensiones. Lo que pasa es que ya sabemos, hace muchos años, hace más de 6 años sabemos, que el esquema de financiación y de gestión actual de los fondos de pensiones van a ser insuficientes. Bajo el modelo actual de CCI, se proyecta una pensión que va a oscilar entre un 22 y un 30.5% del salario promedio de los últimos 2 años del ciudadano. Usted se imagina, vamos a suponer que usted que tiene como 7 empleos, perdóneme, pero es que yo la veo a usted a las 5 de la mañana y la veo a las 7 de la noche trabajando y a las 9 de la noche. Usted que tiene todos esos trabajos, digamos que usted gana 200,000 pesos, por ejemplo. Resulta que al momento de usted jubilarse, entonces el monto de su pensión va a ser entre un 22 y un 30%. En la edad en la que usted más va a necesitar la protección, en que más va a necesitar dinero, porque va a necesitar más dinero para medicamentos y probablemente para alguien que le asista, porque puede estar en situación de dependencia en razón de la edad. Ginger, sí. Debo interrumpirte porque lamentablemente el tiempo se acaba de agotar, Dios mío, y justamente cuando la cosa se pone más interesante, porque este tema de las pensiones, realmente yo soy de las que piensa que hay mucha injusticia, mucha gente que tiene mucho desconocimiento porque no tiene idea de dónde empezar para poder reclamar este derecho, y creo que por ahí comienza la cosa. Pero de verdad el tiempo se agotó y creo que, si tú lo permites, te estaremos invitando nuevamente, solamente para centrarnos en esto, para pelar el plátano, como se dice, como tú decías, hay que pelar bien el guineo, que la gente sepa de qué se trata. Así que te agradezco muchísimo de verdad tu participación aquí en República de la Verdad. Y a los amigos televidentes les pido que se queden en sintonía porque todavía queda contenido, pero hay que hacer la pausa comercial obligatoria. Ginger, muchas gracias. Un placer, Patricia, y a todo tu equipo. Gracias a ustedes.